con esa cuestión. Pero bueno, esta presentación está armada de esa manera, ¿no? Pero ahí se ve el borde dorsal, se ve el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo craneal acá, el ángulo caudal ahí, el ángulo ventral acá abajo, ahí está el tubérculo, que en esta diapositiva está marcada desde medial, pero se ve claramente también desde el lateral. O sea, hay muchos detalles, al ser huesos planos, que se pueden ver de un lado y del otro. ¿Sí? Ahora, hay algunos detalles que solamente se pueden ver de un lado o del otro. Por ejemplo, la espina de la escápula no la van a ver acá, porque estamos en la superficie medial. Estamos del lado interno del hueso, del lado que mira hacia las costillas. ¿Sí? Está orientado hacia las costillas, por eso no vamos a poder ver la espina. No hay forma de ver la espina. La espina se ve del lado lateral, no se ve del lado medial. ¿Me explico? Ahora, acá aparece algo que no lo habíamos mencionado antes. Dos cositas en realidad, pero sobre todo me interesa esta el coracoide, la verdad que es un relieve bueno, tiene su importancia, pero en realidad me interesa mucho más que reconozcan esto. Fíjense que aparece otra fosa más. ¿Sí? En la cara lateral teníamos dos fosas, supraespinosa, fosa infra. Ahora, del lado medial aparece otra fosa más, que no sé si se ve claramente, yo porque nosotros lo tenemos muy internalizado esto, y es casi que lo podemos tocar, pero ustedes que no lo han visto nunca, por ahí no es tan fácil de darse cuenta, pero justamente acá se alcanza a ver como una concavidad, ven que hay como una sombra ahí, bueno, esto es cóncavo, esto es bien cóncavo, ¿sí? Toda esta parte es bien cóncavo. Y como es una concavidad, una depresión en el hueso, se lo denomina fosa. Y como está del lado medial, como por debajo de la escápula, en el sentido cuando va puesto en el animal, estaría como del lado de abajo, ¿no? No del lado lateral, sino del lado medial, se la llama fosa subescapular. Esta fosa después, ¿sí? en el animal vivo, ¿sí? Va a estar ocupada también por un músculo, que se llama músculo subescapular. Es para que vayamos relacionando, no para que se vayan aprendiendo ahora los músculos, no es la idea, pero sí para que vayan viendo que los nombres después se van a ir repitiendo, vamos a ir encontrando distintas estructuras que tienen el mismo nombre. ¿Sí? Hay una fosa subescapular, hay un músculo subescapular, hay un nervio subescapular, hay vasos sanguíneos subescapulares. ¿Por qué tienen todo el mismo nombre? Porque todos están ubicados en el mismo lugar. Y eso es parte también del lenguaje anatómico. Un poco para facilitar el estudio de las estructuras anatómicas. Generalmente, los términos, digamos, de las estructuras que están ubicadas en el mismo lugar, y bueno, se van a repetir los nombres. Si no, sería muy complicado. Imagínense, la fosa subescapular y, no sé, el músculo, no se me ocurre ningún nombre, el músculo ventral de la escápula y el nervio no sé cuánto distinto y la arteria distinta, y bueno, tantas cosas distintas y todo está en el mismo lugar. ¿Para qué? Por eso es que se le pone generalmente, y así es como está diseñado todo el lenguaje anatómico, a las estructuras que están compartiendo el mismo lugar se les pone el mismo nombre, ¿sí? Para que sea realmente fáciles de recordar, para que tenga de alguna manera ese lenguaje nos instruya, nos permita aprenderlo sin dificultad. Entonces hay una fosa subescapular, un músculo subescapular, un nervio subescapular y vasos sanguíneos, arterias y venas subescapulares. Todo tiene el mismo nombre, todo el mismo nombrecito. ¿Está bien? Bueno, esa es un poco la idea. Del lado medial, la fosa subescapular. Del lado lateral, ¿sí? La fosa infraespinosa y supraespinosa. ¿Está bien? Bueno, algo también que vamos a encontrar del lado medial, que no se ve del lado lateral, ¿sí? Son estas dos partes. Ahí hay una y le faltaría marcar la otra también. Esta parte que está ahí,
¿sí? Estas dos partecitas, estas dos partes acá y acá, se llaman superficies o caras serratas. ¿Por qué se llama así? Porque justamente ahí se fija un músculo que se llama serrato. Puntualmente se llama serrato ventral. Ese es el nombre correcto que tiene el músculo. Es un músculo que ya lo vamos a estudiar de acá a algún tiempo. Un músculo que sirve para sostener y para conectar el miembro torácico con el tronco del animal. ¿Sí? No hay una conexión ósea entre el miembro torácico de los animales, de los mamíferos que nosotros estudiamos, con el tronco. Los mamíferos que nosotros estudiamos no tienen clavícula como el humano. La clavícula a nosotros nos permite conectar, de manera con una articulación, nos permite conectar el miembro torácico con el tronco, pero los animales no tienen clavícula. ¿Sí? No hay clavícula en un caballo, ni en un perro, ni en un gato, ni en una vaca. Entonces, la unión de los músculos, digamos, la unión de los miembros al tronco se realiza mediante músculos. ¿Sí? Mediante músculos. Si yo corto todos esos músculos, por ejemplo, en un trabajo en el aula, que lo pudiesen haber hecho ustedes, si ustedes cortan todos esos músculos que están conectando el miembro torácico con el tronco, el miembro se desprende, se sale. Hay que cortar varios músculos, también un paquete de vasos y nervios, que están ahí, ¿no es cierto?, pasando de un lado al otro, pero se van a quedar con el miembro aislado, lo van a sacar cortando simplemente músculos. ¿Está bien? No hay una articulación ahí entre la escápula y el tronco, no hay. Así es como está diseñado el aparato locomotor de los animales. ¿Está bien? No sé si alguien tenía una pregunta ahí, había algo en el chat, pero no sé dónde aparece eso. Me aparece, me desaparece. Bueno, si alguien quiere mencionar algo. Bueno, fíjense acá también. Profe, perdón, disculpe. ¿Cómo se llamaba el músculo serrata? O sea, sí, pero ¿era craneal o caudal? No me acuerdo. El músculo ese se llama, así es como lo van a encontrar. Músculo, M es músculo. Serrato ventral. ¿Está bien? Ese es el nombre que tiene. Serrato ventral. Gracias. Tiene una forma muy particular el músculo. Cuando uno lo ve, después decía, por eso se llama serrato. Ventral porque viene desde abajo, viene desde la región del vientre del animal, sobre todo la parte de la parte ventral del cuello y la parte ventral de las costillas, de las primeras costillas. Pero tiene una forma tan particular que parece como si fuese el borde de un cuchillo, digamos, esos de los tramontinas, esos aserrados, así tiene todo un borde bien aserrado, todas puntitas que van para arriba y para abajo. Bueno, por eso se llama serrato ventral, este músculo que está ahí. Bueno, entonces, acá se ven también otras cuestiones, ¿no?, que ya las vimos del lado lateral. Se ve un pedacito del borde de la cavidad glenoidea, se ve el tubérculo supraglenoideo, se ve también otro detalle, que es el proceso coracoide. Bueno, también desde ahí comienza un músculo que va hasta el húmero, va desde la escápula al húmero. Ese músculo tiene un nombre que hace referencia a este proceso coracoide, se llama coracobraquial. ¿Ven? Es un poco la combinación de nombres, muchos términos anatómicos están indicando, ¿no es cierto?, por ahí, de dónde vienen, hacia dónde se dirigen, la posición, el tamaño. Bueno, esa es un poco la idea. El lenguaje anatómico trata de ser lo más instructivo posible. Hay algunos nombres que, bueno, lamentablemente son medio difíciles de buscarle un significado, pero en general la mayoría de los términos anatómicos, de las estructuras que se conocen, tienen un nombre que significa algo, ¿sí? Que significa algo. Algunos son muy evidentes, otros no tanto, ¿no? Bueno. Ahí estamos viendo la escápula, pero una imagen media complicada de entender. La estamos viendo desde abajo. Sería la zona donde va a estar articulándose con el húmero,
esto que estoy tratando acá de seguir, todo esto es la cavidad glenoidea. Difícil de interpretar en esta imagen de que se trata de una estructura cóncava, de una superficie cóncava. Bueno, pero créanme que es así. Es una superficie bien Es cóncava. así de ancha, por así ¿Cómo? decirlo. Es así de ancha, por así decirlo. Sí, es bastante ovalada. ¿Ven? Que es ovaladita. No es igual de largo que de ancho, por eso es ovalada. Bueno, y es una cavidad bastante evidente, que tiene la escápula en la parte ventral, ¿no? En el ángulo ventral. ¿Mm? Bueno, esta es la zona que va a establecer después un vínculo con la cabeza del húmero para formar la articulación del hombro. ¿Sí? Bueno, eso si uno lo tiene el material en la mano lo va a identificar sin ningún problema, porque es realmente muy fácil de encontrar. Es la única cavidad articular que tiene la escápula. Las otras son fosas, que son no articulares, que son para alojar músculo. Nada más, no son para conectarse con ningún otro hueso. Bueno, ahí tenemos a craneal, el tubérculo supraglenoideo, que también se ve desde abajo. Si uno la mira desde abajo, la escápula vamos a encontrar, desde ventral, digamos, se puede ver el tubérculo y también el proceso coracoide, que es esta puntita, ¿sí? Esta puntita que sobresale desde ahí. ¿Mm? Bueno, esto en las aves, nosotros no estudiamos casi nada del aparato locomotor de las aves, pero en las aves es un verdadero hueso eso. En vez de llamarse proceso coracoide, se llama hueso coracoide. Es un hueso que está muy vinculado al ala del animal y por eso se hace difícil a veces de cortar el ala de un pollo. Cuando uno quiere sacar el ala de un pollo, es difícil porque hay que cortar un montón de huesitos para poder sacarlo. Y bueno, uno de esos huesos es el coracoides. Es un hueso que tiene que ver con el vuelo. Interviene en el vuelo del ave. Para que pueda volar, necesita de ese hueso. Bueno, no importa. En definitiva, ahí se ve la cavidad glenoidea y el tubérculo supraglenoideo. Una imagen desde abajo. Una imagen desde abajo. A la escápula le está faltando en todas las imágenes que hemos visto el cartílago escapular. Es un cartílago que sobre todo es bien notable, bueno, acá se ve en esta imagen, ahí se ve parte del cartílago, y en esta le faltaría, pero es una estructura, es muy evidente en los herbívoros, en el cerdo también, que termina de completar al hueso, es un cartílago de color bien blanco, bien blanquecino, ahí está en el esquema, lo tienen en los libros dibujado y muchas veces también fotografiado, pero cuando uno trabaja con los huesos, ese cartílago se desprende del borde dorsal, se suelta de ahí, y bueno, es un tejido que se descompone, si no lo fijamos y no hacemos ningún procesamiento o procedimiento para mantenerlo, este cartílago naturalmente se sale, se pierde, ¿no? Y es por eso que en la mayoría de los museos de anatomía, la escápula no tiene el cartílago, porque se desprende de ahí y se sale. Bueno, pero es algo que aparece también, forma parte de este hueso. Forma parte de ese hueso, el cartílago escapular. Esperen que voy a limpiar acá. Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo entonces. Esto se hace un poco repetitivo, pero es más o menos lo que ya estuvimos mencionando. Esto es de carnívoro, de perro, entonces fíjense que no es tan triangular como pasa en un herbívoro. La escápula de los carnívoros es más bien redondeada, sobre todo el borde craneal, el ángulo craneal es bastante redondeado, ¿sí? Y un poquitito diferente la forma. Bueno, ni hablar el tamaño, ¿no? que tiene comparado con un caballo. Ya dijimos que acá tenemos... Sí. Una pregunta, ¿por qué usted dice que en los herbívoros su escápula es más triangular y en los carnívoros como más redondeada? O sea, ¿hay un porqué que influya la alimentación en el desarrollo de esos huesos? No es tanto digamos, del punto de vista de la alimentación, sino que tiene que ver con la gran masa muscular que tienen los grandes herbívoros, porque la escápula es un hueso plano, ¿no es cierto?, que va a permitir que ahí se adhieran muchísimos músculos,
¿sí? Muchísimos músculos que van a permitir la conexión del tronco con el miembro torácico. Entonces los músculos en los herbívoros realmente, sobre todo esta parte, son mucho más voluminosos, más grandes, entonces eso también le permite tener una mayor superficie, ¿no es cierto?, de unión a la escápula. Y bueno, y después también de alguna manera la forma que tiene, las formas que pueden tener algunos huesos tienen que ver con, digamos, con los hábitos, ¿sí? Los hábitos de alimentación que tienen los animales, ¿sí? Los carnívoros de por sí tienen, como las escápulas, las de un lado y del otro, las tienen como más cerquita una de la otra, porque el tórax está diseñado de esa manera, entonces también le permite mover sus miembros en el momento de la cacería, por así decirlo, cuando tienen que agarrar una presa, ¿no es cierto?, le permite mover los miembros de una manera diferente a lo que pueden hacer los herbívoros. Los herbívoros son animales predados por otros, cazados por otros, entonces tienen también su aparato locomotor adaptado más bien a la huida, para irse, ¿no?, para tratar de escaparse. Entonces, bueno, todas estas diferencias morfológicas que aparecen tienen que ver también con adaptaciones del aparato locomotor de estos animales a sus hábitos de alimentación, ¿sí? A sus hábitos de alimentación. También hay adaptaciones funcionales muy evidentes del aparato digestivo, en la manera en que muerden, bueno, hay un montón de cosas que son adaptaciones de cada especie a los hábitos, digamos, de alimentación que tienen. Esa es un poco la explicación de esas diferencias morfológicas que vamos a estar viendo por ahí entre los herbívoros, el caballo, que es la especie que más vamos a estudiar desde el punto de vista del aparato locomotor, y los carnívoros, ¿sí? Perro y gato, que son muy parecidos. Bueno, entonces acá vemos que el borde craneal es más redondeado, el ángulo craneal también es más redondeado, el cartílago escapular de estos animales bien chiquitito, casi imperceptible, es un pequeño reborde de cartílago que está ubicado ahí arriba, acá en esta foto no está, sí se ha perdido también, pero es muy chiquitito comparándolo con un caballo, una vaca, por ese motivo, porque hay, los herbívoros tienen una masa muscular realmente muy voluminosa y por eso necesita tener más superficie de unión. Por eso es que aparecen cartílagos escapulares mucho más grandes que en un carnívoro, ¿no? Bueno, las fosas son bastante parecidas, bastante simétricas en tamaño. La fosa supraespinosa y la infra son muy parecidas en tamaño. Vemos que la espina de la escápula, ya lo dijimos, tiene un acromión, que es una terminación en punta, ¿sí? Que eso no está desarrollado en el caballo. Después el resto es básicamente lo mismo, aparecen los mismos nombres, hay tubérculo supraenoideo, hay cavidad glenoidea, del lado medial vamos a encontrar una fosa subescapular, también tienen una superficie serrata, también hay un proceso coracoide, es decir, es lo mismo. Digamos, los nombrecitos que uno se aprende y que describen cada estructura anatómica los van a usar en los diferentes animales, lo que sí puede ser que pueda haber una diferencia en forma, en tamaño, puede ser que algún detalle no esté desarrollado también, como estamos viendo ahora, el acromión es algo propio de los carnívoros y de los rumiantes, bueno, de la vaca, la cabra y la oveja, pero no le damos demasiada importancia, y que no está presente ese acromión en el caballo, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que uno va aprendiendo lo puede ir aplicando a todas las especies, ¿sí? A todas las especies. A ver, ahí está del lado medial, ¿sí? La dimos vuelta, la escápula izquierda de este perro, la dimos vuelta, la estamos observando del lado medial, fíjense que aparecen los mismos nombres que aparecieron, ¿no es cierto?, en el caballo, las mismas partecitas, puede ser que no sean tan evidentes algunas cosas, puede ser que no se vean tan fácilmente, porque lógicamente el tamaño también de las estructuras por ahí nos dificultan identificarlas, pero fíjense que hay una fosa subescapular, que ahí está, justamente ahí, en esa zona, más bien cóncava. Tenemos la superficie serrata, donde se va a fijar el serrato ventral, los bordes que se ven de ambos lados, del lado lateral y del lado medial. Tenemos también, se ve la cavidad glenoidea, tenemos el proceso coracoides, el tubérculo supraglenoideo, y algo que también está en los carnívoros,
tanto en el perro como en el gato, es eso que aparece ahí, que es como una tuberosidad que está por encima de la cavidad glenoidea, pero está por detrás, más bien en la parte caudal, por eso se llama tubérculo infraglenoideo. Bueno, que también son lugares donde comienzan algunos músculos, ¿no? Pero en realidad es un detalle muy, muy chiquitito, apenas una elevación, una eminencia realmente bastante pequeña. No sé qué le pasa a Manuel Río, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Bueno, a ver. El extremo ventral, ahí dice extremo distal, pero me parece que el nombre más apropiado es hablar de la extremidad ventral de la escápula, la parte de abajo. Está medio borrosa la foto, no se ve muy bien. Bueno, estamos observando principalmente la cavidad, ¿no es cierto?, glenoidea, que eso es una parte importante porque es el lugar donde va a vincularse con el húmero, ¿sí? No me deja avanzar, no sé por qué. Bueno, va a vincularse con el húmero para formar la articulación del hombro, o también llamada escápulo humeral. A ver si me deja de esta manera avanzar. Se clavó. Ahí está. La superficie lateral, la superficie costal o medial, la cavidad glenoidea, eso es lo que hay que rescatar, sobre todo en la parte ventral, es la cavidad glenoidea y el tubérculo supraglenoideo. Esas son las dos partecitas más importantes que hay que reconocerle a la escápula en la parte ventral, ¿sí? En la parte de abajo. Sobre todo la cavidad, la que va a permitir articularse con la cabeza del húmero. Bueno, y esto también es algo que ustedes lo van a empezar a entender. Ustedes lo van a empezar a entender, ya desde ahora ya van a empezar a tener grabado en su cabeza las formas, los detalles, los tamaños y esas cuestiones. Lógicamente sería más fácil tener el material en la mano, pero ¿qué se puede llegar a ver ahí? Esto me parece, algunas cosas son bastante evidentes. Es una radiografía. ¿Sí? Algo que ustedes el día de mañana se van a enfrentar de manera bastante periódica, sobre todo si trabajan con carnívoros y también si se dedican también a la parte de traumatología en el caballo, donde van a ver que las imágenes que cada vez son mejores, porque los equipos de rayos X, realmente la nitidez que tienen es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y ahora es todo digital, Uno saca una radiografía o le pide al colega que le vaya a sacar una radiografía, al perro, al gato, al caballo, y al ratito, a los 5 minutitos, ya tiene la placa radiográfica en el teléfono porque se la mandó, ¿no es cierto? Se la pudo enviar rápidamente con unos detalles que son fantásticos, se ve todo impresionante. Y esta es una imagen realmente que no es muy, muy buena, pero se ven algunas cosas, ¿sí? Se ven algunas cosas en esta radiografía. Ahí está marcado algunos detalles que no por qué tenemos que conocerlo ahora, pero bueno, esa línea negra que se ve ahí como una sombra negra o más oscura, es la tráquea, ¿sí? Un conducto que va a llevar el aire hacia los pulmones y desde los pulmones hacia afuera también, ¿no? La cabeza del animal está por acá, más lejos, ¿no? De donde yo la dibujé, pero la cabeza está para aquel lado. ¿Sí? Ahí se ven vértebras por debajo, se ven vértebras del cuello, ahí abajo se ve un pedacito del esternón, pero a mí me interesa que se enfoquen en esto, que tiene las flechas. ¿Qué es lo que alcanzan a ver? ¿Es un perro, profe? ¿Es un carnívoro? Es un perro, esto sí, era una radiografía de un perro. Sí. Entonces se le ve la cromión ahí, en la tercera flecha de abajo para arriba. En la tercera flecha, de abajo para arriba. Sí, sería esa. Esa es el acromión. Esta parte. Eso. Sí. El acromión. No? Sí. Muy bien. ¿Y qué otra cosa se puede ver? En la primera se ve la espina. ¿Qué es esto que está marcado ahí? La espina. La espina. ¿Ven que se ve la espina desde ahí? Sigue la espina, sigue la espina, sigue. Bueno, está superpuesta lógicamente con la tráquea, que está más adentro, la tráquea está dentro del tórax, ¿sí? Pero se ve la espina de la escápula.
el acromión que dijeron que se veía, justamente en el vértice de la espina. ¿Qué puede llegar a ser eso? ¿El tubérculo supraglenoideo, profe? No. El tubérculo supralenoideo, donde comienza el bíceps va a empezar desde ahí y va a pasar por el húmero acá, pegadito al húmero. ¿Qué vemos acá? La cavidad glenoidea. La La articulación. cavidad glenoidea, y acá se ve algo de otro hueso, La cabeza del húmero. la cabeza del húmero. Ven que simplemente con tener alguna idea de la anatomía, ustedes ya son especialistas en radiología, ya pueden entender esto. Y eso es una radiografía normal. Lo importante es estudiar la anatomía normal. Porque si yo les muestro fracturas, qué sé yo, tumores, cosas raras, y ustedes no van a saber si después, cuando se enfrenten a un caso patológico, lo que aprendieron está bien o está mal. Por eso hay que estudiar la anatomía normal primero. ¿Qué es lo normal? Esto es normal. ¿Sí? Eso es normal. Y acá se ve, y algo que ustedes después lo van a entender mucho mejor, ven que se ve un espacio, no está en íntimo contacto ahí. La cavidad glenoidea de la escápula no está contactando directamente con la cabeza del húmero, se ve una línea negra. ¿Ven que hay un espacio? Es decir, ¿por qué se ve una línea negra? Ahí está el cartílago que hace que los dos huesos no se desgasten cuando hay un movimiento. Pero muy bien. Hay un cartílago que no se alcanza a ver. Hoy en día con las radiografías digitales se ve un poco más ese cartílago. Es impresionante. Las radiografías digitales de hoy en día es impresionante. O sea que van a poder entender mucho mejor todas estas cosas. No es como en nuestra época, que hace muchos años se usaban otro tipo de aparatos de rayos X y había que revelar las placas con líquidos. Había que meterlo en unos líquidos para que se empiece a ver la imagen, y a veces te pasabas de tiempo en esos líquidos, o el líquido estaba muy frío o estaba muy caliente, y te aparecía toda una mancha blanca o toda una mancha negra, y se te arruinaba la radiografía. Y tenías que volver de nuevo a sacarle otra placa al animal porque la habías arruinado. Bueno, hoy en día eso no pasa. Hoy en día, si vos tenés idea cómo se maneja ese equipo y sabés cuánto tiempo hay que darle a cada botoncito y qué sé yo, ¡pac!, le sacás la placa y después te pones a jugar con la computadora y le das el contraste, el brillo, esto, el otro, y aparecen, se ve todo, se ve, es una cosa impresionante, ¿sí? Y es mucho, digamos, sale caro el equipo, pero digamos, no tenés que volver generalmente a repetir una placa porque te salió mal, es muy raro eso. Si vos ya le agarraste cómo se maneja el equipo, y bueno, hay que saber, ¿no? Lógicamente, hay que saber cómo se maneja y demás, pero es muy raro arruinar, porque acá ustedes van a trabajar con imágenes digitales, cosa que hace 15 años atrás o menos no había manera, era todos unos aparatos pesados, que era difícil llevarlo al campo, de que hay que trabajar con líquidos, había que buscar un lugar oscuro, porque si no tenía un lugar oscuro no podías revelar la placa. Bueno, era todo un incordio. Ahora ya no. Eso ya, gracias a Dios, se ha cambiado. Entonces, ahí se ve un espacio negro porque hay cartílago. En las superficies articulares de los huesos hay cartílago articular y además hay una pequeña separación que se llama cavidad articular. Cavidad articular. Ahí adentro va a haber líquido. ¿Sí? Ahí adentro hay un líquido particular, un líquido que ya vamos a entender para qué está ahí, que sirve principalmente para facilitar el movimiento. Bueno, lo que estamos viendo es simplemente la cavidad articular, la cavidad entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Hay una separación, y eso también lo van a ver en otros lugares, no es solamente acá, en el hombro, es en el codo, en la mano, en los dedos, en la cadera, en la rodilla, en todas las articulaciones de este tipo van a encontrar una separación ahí. Decís, che, pero ¿por qué está separado? Y porque ahí adentro hay líquido, hay una cavidad articular que tiene líquido que permite que los huesos con sus cartílagos no rocen entre sí. Es como el aceite que tienen los motores, ¿sí? Para que los engranajes del motor
que se gastan lógicamente, y las articulaciones también se gastan, pero el aceite que tiene ahí adentro permite que los engranajes estén lubricados permanentemente, todas las partes internas del motor estén lubricados para que no se desgasten. Sí se desgastan con cierto tiempo. Profe,